Saludos, en este video les haré una presentación sobre lo que vimos en este primer parcial de química. Comenzaremos hablando sobre lo que significa. La química es la ciencia que estudia todo lo que le pasa a la materia, así como su estructura, su composición y sus propiedades. Como siguiente tema veremos el método científico, el cual es un conjunto de pasos a seguir para adquirir nuevos conocimientos. Estos son los pasos básicos del método científico. Observación. En este paso nuestro propósito es examinar con nuestros sentidos un objeto o un fenómeno para recopilar los datos que nos servirán después. Planteamiento del problema. Como siguiente paso, este nos llevará a formular preguntas concretas con relación a lo que queremos saber. Marco teórico. En esta fase las teorías serán seleccionadas conforme a análisis previos. Formulación de hipótesis. Después de la observación y planteamiento del problema, se procede a crear hipótesis. Experimentación. Seguido de la hipótesis viene la manera de comprobar si son válidas o inválidas mediante la experimentación. Análisis de resultados. Con los resultados de la experimentación se hace un análisis de estos para verificar las hipótesis antes hechas. Los resultados se pueden representar mediante gráficas o tablas. Ahora seguiremos con el tema de la materia. ¿Qué es la materia? La materia es definida como todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio, ya sea tangible o intangible. Se divide en sustancias puras, las cuales tienen propiedades definidas y una composición uniforme y constante. Esta misma se divide en elementos y compuestos. Los elementos son sustancias formadas por átomos con el mismo número atómico, mientras que los compuestos son sustancias conformadas por dos elementos en proporciones definidas. Por otro lado están las mezclas, que como su nombre lo dice son mezclas de dos o más elementos o compuestos. Existen las homogéneas y las heterogéneas. En las homogéneas no se alcanza a distinguir entre los compuestos que la conforman. Sin embargo, en las heterogéneas se puede apreciar los elementos que la conforman de una manera clara. Seguiremos con los estados de agregación, los cuales son sólido, líquido, gaseoso, plasma y el condensado. En el sólido las partículas están muy unidas y tienen más fuerzas de atracción, por lo que se mantienen fijas. En el estado líquido las partículas están unidas, pero su fuerza de atracción es menor, así que éstas se mantienen moviendo y chocan entre sí. En los gases sus fuerzas de atracción son casi nulas, por lo que las partículas están muy separadas entre sí y se mueven rápidamente en donde sea. El plasma. Este estado casi no es conocido, pero se forma en temperaturas extremadamente altas, haciendo que los electrones sean muy violentos. El estado condensado de Bose-Einstein. Son superfluidos gaseosos enfriados a temperaturas muy cercanas al cero absoluto. Esta, al igual que el plasma, casi no es conocida. Las leyes de los gases nos sirven para determinar el comportamiento de los gases según sea el caso. Ley de Boyle. Nos dice que a menor presión, mayor volumen, y a mayor presión, menor volumen. Igual, la fórmula sería presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Ley de Charles. Nos dice que a mayor temperatura, mayor volumen, y a menor temperatura, menor volumen, que se determina con la siguiente fórmula. Volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Ley de Gay-Lussac. A menor temperatura, menor presión, a mayor temperatura, mayor presión. Con la fórmula P1 entre T1 igual a P2 entre T2, donde P es presión y T temperatura. Y por último tenemos la ley combinada, que combina estas tres leyes anteriores. Y su fórmula es presión 1 por V1 entre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Estructura atómica. Tenemos el modelo de Dalton, de Demócrito, donde nos dice que desarrolló la teoría atómica del universo. Esta teoría, al igual que todas las teorías filosóficas griegas, no apoyan sus postulados mediante experimentos, sino que se explique mediante razonamientos lógicos.
Los átomos son enteros indivisibles y homogéneos, comprensibles e indivisibles. John Dalton nos dice que los átomos de un mismo elemento son idénticos en tamaño, masa y propiedades químicas, así como los átomos de hidrógeno. Thomson dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones semejante a un panque de pasas. Modelo de Perrin. Perrin modificó el modelo atómico de Thomson, sugiriendo por primera vez que las cargas negativas son externas al budín o al panqué. Modelo de Rutherford. Demostró que los átomos no eran macizos, como se creía, sino que están vacíos en su mayor parte y su centro hay un diminuto núcleo. Modelo de Bohr. Nos dice que el electrón no puede estar a cualquier distancia del núcleo, sino que solo hay unas pocas órbitas posibles, las cuales vienen definidas por los valores permitidos para un parámetro que se denomina número cuántico, n. Configuración electrónica. Orbitales de energía. Encontramos a los electrones en los distintos niveles de energía. Los orbitales de energía se dividen en 7 niveles que van del 1 al 7 y se dividen también en subniveles que son S, P, D y F. Es muy fácil sacarlos porque en el primer nivel solo hay un nivel, en el segundo hay 2 subniveles, en el tercero 3 subniveles y en el 4 hay 4 subniveles. Pero como solo hay 4 subniveles, el quinto tendrá, igual que el cuarto nivel, tendrá 4 subniveles, por lo que el sexto nivel tendrá 3 y el séptimo nivel tendrá 2. Números cuánticos. Existen 4 números cuánticos. El número cuántico principal es representado por el último nivel de energía. Así pues, si el último nivel de energías es 3s, su número cuántico principal sería 3. Número cuántico secundario, o L. Define el subnivel de energía que es representado con un número, que va de el menor al mayor, por ejemplo, sería S0, P1, D2 y F3. Número cuántico magnético. Indica la orientación del orbital en el espacio. Puede tomar valores entre -1 o más. Solo pueden tomar valores enteros que van desde el -3 hasta el +3, incluyendo el 0. Número cuántico de spin, S. El electrón posee su propio número cuántico que da a conocer el sentido de rotación del electrón en torno a su eje cuando se mueve dentro de un orbital. Es muy fácil de sacarlo, ya que la última flecha que se coloca, ya sea su dirección hacia abajo o hacia arriba, determina si es más un medio o menos un medio. Por ejemplo, si la última flecha se coloca hacia abajo, sería menos un medio, y si se coloca hacia arriba, más un medio. Tabla periódica. La tabla periódica no siempre respondió a la forma que tiene modernamente, sino que han pasado muchos cambios desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En 1820, tríadas de Dobereiner. De acuerdo a algunas fuentes químicas, el primer antecedente que puede considerarse para la tabla periódica es la organización establecida por el científico Johann Dobereiner, quien en su momento propuso disponer los distintos elementos en grupos de 3. Después, en 1863, cilindro de Chancourtois, donde propuso un nuevo tipo de organización, el cual seguía la disposición de un tornillo telúrico. En 1864, octavas de Newlands. El científico John Newlands propuso su propia organización, la cual consistía en agrupar los elementos o en grupos de 7 elementos. En 1869, Dmitri Mendeleev crea la primera tabla periódica ordenando los elementos de acuerdo a sus propiedades químicas.
En 1914, la ley periódica moderna. El científico Henry Moseley propone, en base a la organización planteada por Mendeleev, organizar los elementos a base de números cuánticos. Y hoy la tabla periódica moderna la actualizó el científico Gilles Chaverry. Seguiremos con la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una estructura representativa de los electrones de valencia y los enlaces covalentes en una molécula o ion que sirve para tener una idea de su estructura molecular. ¿Cómo se hace? Para dibujar o bosquejar esta estructura, fórmula o diagrama de Lewis, es impredecible la fórmula química del compuesto. Para empezar, se tiene que tomar el símbolo con la que se representa este elemento y después se tienen que poner los electrones a su alrededor. Y eso fue todo. Gracias.